Pues, Hola, buenas noches. Hoy nos toca hablar sobre el Manual de Bioseguridad de la OMS, de la materia de Bioquímica 2 de práctica. Los integrantes somos Santiago Gorumendi, Ninosca Ramos, Nayeli Solórzano, Lidia Uriarte y quien les habla, Alex Villamar. Bueno, en esta sección de introducción vamos a hablar sobre las actividades de bioseguridad y protección en el laboratorio que son muy fundamentales. Sus objetivos es evitar que los agentes biológicos y peligrosos se escapen del área. Esta se basa en una evaluación de riesgo y crear una cultura de seguridad en un ambiente de trabajo donde todo sea ordenado y preciso. Con todo esto, a la comunidad para, con- para la liberación fortuita de agentes que no salgan de aquí, sino que biólogos patógenos a la exposición de AE. Este alcance será una guía basada o pensada principalmente para las personas que trabajan como agentes biológicos, en lugares donde existen alto riesgo de exposición de materias infecciosas. Estos son como reactivos infecciosos, reactivos corriosos y reactivos inflamables, en donde no dejemos de escapar ninguna partícula en estos laboratorios. ¿Cómo se va a utilizar este manual? Bueno, los temas a tratar son muy importantes. La evaluación y control de riesgos, la evaluación y control de riesgo en la revisión, los requisitos básicos de la bioseguridad, los medios de control reforzados cuando se manejan agentes más peligrosos. A continuación, mi compañera. Buenas noches, comenzamos con la sección número 2 titulada Evaluación de riesgos. Imaginemos por un momento que estamos trabajando en un laboratorio y sin darnos cuenta un agente biológico se libera hacia el ambiente. ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría nuestra salud y la de la comunidad? Hoy vamos a ver cómo la OMS propone evaluar y controlar esos riesgos para que nuestro trabajo sea seguro y efectivo, protegiendo a todos a nuestro alrededor. La base de todo es entender qué es un riesgo biológico. Primero vamos a recopilar toda la información disponible. ¿Qué agentes biológicos vamos a manejar? ¿Qué procedimientos se realizarán? ¿Qué equipos y laboratorios se vamos a usar? ¿Cuál es el nivel de competencia del personal? También consideraremos factores externos como normativas, la cultura organizacional y la percepción del público. Luego de eso vamos a evaluar los riesgos. Vamos a identificar cómo puede ocurrir esta exposición, qué factores van a aumentar esta probabilidad y cómo la generación de aerosoles, el uso de objetos punzocortantes o la inexperiencia del personal. También vamos a analizar la gravedad de las consecuencias, o sea, una dosis infecciosa y la transmisibilidad. En casos de agentes biológicos nuevos o desconocidos, como las muestras clínicas de brotes epidémicos, la información puede ser limitada. Con toda esta información ya se determina un riesgo que es el riesgo inicial, que vamos a combinar la probabilidad con las consecuencias. Después vamos a establecer si el riesgo es aceptable. Ningún trabajo es completamente libre de riesgo, pero podemos reducirlo a niveles seguros mediante estrategias de control. Vamos a gestionar los riesgos biológicos, lo cual no es solo cumplir normas, es proteger vidas y garantizar que la ciencia y la investigación puedan avanzar de manera ética y responsable. Nuestro trabajo sería cómo los laboratorios tienen beneficios considerables para la salud y la seguridad global. Por eso ahí podemos ver un icono de balance de riesgo versus beneficio, ya que nuestro objetivo va a ser balancear el riesgo con los beneficios del trabajo del laboratorio. Ningún riesgo se va a eliminar por completo, pero podemos gestionarlo de manera responsable. En la siguiente diapositiva tenemos la matriz de la evaluación de riesgo, que es como una estructura de tabla doble con una entrada que va a cruzar, ¿no? Aquí tenemos las consecuencias de la exposición en el eje vertical, que viene con graves, moderadas, despreciables, y también tenemos la probabilidad de exposición, que estamos en el eje horizontal. Este factor va a indicar la posibilidad de que el evento ocurra. Y tenemos la escala de improbable, posible y probable.
Todo esto es una determinación del nivel de riesgo, ya que se encuentra en la intersección de una categoría de consecuencia y una categoría de probabilidad. Y los niveles de estos riesgos asignados son muy alto, que es el color rojo, alto, que es el color naranja, medio, que es el color amarillo, bajo, que es el color verde claro, y muy bajo, que es el color verde oscuro. En sí, la matriz va a proveer una herramienta visual y sistemática para calificar el riesgo de cualquier evento, tarea o proceso. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sesión 2.3 del tema de elaboración de una estrategia de control de riesgo. Bueno, una vez identificado un riesgo y determinando un nivel aceptable, se debe diseñar una estrategia de control para reducir el riesgo inicial hasta ese nivel y garantizar que el trabajo sea seguro. Aunque eliminar completamente el riesgo suele ser imposible, es fundamental asignar prioridades según los recursos disponibles, sin elevar innecesariamente el nivel de riesgo aceptable por falta de recursos. Si no se pueden aplicar las medidas necesarias, el trabajo no debe realizarse. También existen diversas estrategias de control que pueden aplicarse de forma combinada para lograr una reducción efectiva de riesgo. Una buena estrategia de control de riesgo debe ser: primer punto, ofrecer orientación general sobre las medidas necesarias sin imponer métodos específicos. Segundo punto, ser viable según los recursos y el contexto local. El tercer punto, reducir la resistencia al trabajo e incluir la participación y aceptación de las partes interesadas y autoridades competentes. Y el cuarto punto y el último, alinear sus objetivos con la misión y metas de la organización, contribuyendo al éxito en la salud y pública y seguridad sanitaria. Gracias, compañero. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la sesión 2.4, que es la selección de medidas de control de riesgo. Tenemos que comenzar sabiendo que en la mayoría de las actividades del laboratorio, el riesgo de exposición o liberación es muy bajo. Sin embargo, cuando se trabaja con agentes biológicos peligrosos o con procedimientos que pueden generar aerosoles, es necesario aplicar una serie de medidas de control reforzadas adecuadas al tipo, su formación y transmisión y las condiciones del laboratorio. Cuando el riesgo evaluado es muy alto, se deben analizar opciones como mejorar las instalaciones, aplicar controles adicionales o incluso trasladar al trabajo a un laboratorio con mayores medidas de bioseguridad, garantizando así siempre que el nivel de protección sea proporcional al riesgo. Una vez aplicadas estas medidas, se debe reevaluar el riesgo residual para verificar si realmente se redujo a un nivel aceptable. En la figura que está ahí, podemos ver que es una matriz donde se relaciona la probabilidad de exposición o liberación con las consecuencias que ésta tendría. En la zona verde podemos ver que están los trabajos que son de bajo riesgo, donde bastan los requisitos básicos. En amarillo es el control que está reforzado. Este es necesario cuando los riesgos son mayores. Y en el rojo es el mayor grado de contención, que este se aplica solo en casos que son muy extremos, como en el manejo de patógenos muy peligrosos. Y esta figura lo que nos ayuda es a visualizar qué tipo de medidas aplicar según el nivel de riesgo. En la tabla que está al lado, esta nos muestra los niveles de riesgo en distintos procedimientos de laboratorio, las medidas de seguridad que se deben aplicar y el riesgo residual, que es el que queda después de tomar todas las precauciones. La OMS también destaca que la importancia de la formación y la comunicación entre todo el personal es conocer los riesgos presentes, las medidas de control y cómo aplicarlas correctamente para tener una buena comunicación y capacitación, ya que esto fortalece la cultura de la seguridad. Gracias. A continuación, mi compañero. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre revisar los riesgos y las medidas de control de riesgo. Este aparato de manual de bioseguridad de la OMS explica que la evaluación del riesgo en los laboratorios debe de ser un proceso continuo. No bastan con hacerlo solo una vez. Se debe revisar y actualizar y mejorar constantemente para mantener una seguridad. Cada
Cada cambio en el laboratorio, ya sea personal, procedimientos tecnológicos o agentes biológicos, pueden alterar el nivel de riesgo, por lo que es necesario volver a evaluar y ajustar las medidas de control. Además, la eficacia de las medidas debe de comprobarse mediante auditorías, inspecciones, riesgos y revisiones periódicas, asegurando que todo el personal esté correctamente formado y que las acciones sean sostenibles a largo plazo. Motivos de revisar para poder evaluar el riesgo, nuevos agentes biológicos o nueva información sobre ellos. Cambios en el personal o en las prácticas del laboratorio, nuevos equipos, tecnologías o procedimientos, modificaciones en las normas nacionales o internacionales, incidentes, accidentes o infecciones ocurridas, opiniones del personal o resultados en la auditoría. Tenemos lo que es el ciclo de mejora continua, donde es evaluar, controlar, verificar, mejorar, volver a evaluar. Este ciclo debe mantenerse durante toda la vida útil del laboratorio. El riesgo no desaparece, solo enfrentamos con conocimiento, lo reducimos con acciones y lo controlamos con revisión constante. Gracias. Ya, Pache.